Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este martes 25 de enero de 2011. Un saludo a los cibernautas que nos ven a través del www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable. Y un abrazo a los compatriotas que nos ven por Uniglow Canal 28 en Houston, Texas. Les recuerdo a ustedes que pueden participar enviando sus preguntas. El inicio de año ha estado bastante agitado laboralmente hablando en el sector público, especialmente por el paro de labores en el órgano de justicia, las amenazas de los educadores y otros gremios sindicales que coinciden en reclamos de aumento salarial y otras prestaciones. Con nuestra invitada será propicio hablar de este y otros temas, sin duda alguna, de mucha relevancia a propósito de su gestión gubernamental en perspectivas para 2011. Estamos hablando, nos acompaña en nuestros estudios, la doctora Victoria Marina de Avilés. Ella es ministra de Trabajo de nuestro país. Ministra, es un gusto. Muy buenos días. Bueno, ministra, para comenzar, creo que es importante hacer algunas reflexiones en torno a la situación laboral en el país. Quisiéramos saber cuál es un poco el análisis que ustedes están haciendo en el Ministerio de Trabajo de qué es lo que está pasando en el país, por qué se ha visto una intensificación de las demandas laborales en el sector público, por ejemplo, especialmente la semana anterior, ministra. Bueno, yo primero un saludo para todos los que oyen y ven este programa y sobre todo a los hermanos y hermanas que están en el exterior. Un abrazo fraterno para ellos. Sí, yo creo que la verdad es que tenemos que hacer un análisis integral de esta situación. Usted sabe que el tema del sindicalismo no es un tema nuevo en este país. A partir de 1923 se constituyó aquí en El Salvador el primer sindicato. Ha sido difícil para los trabajadores organizarse porque uno de los derechos que más se han violado ha sido el derecho a la organización. Esto ha sido por siempre, ha estado marcado en distintos gobiernos, digamos, desde la época de 1920. Y al llegar a este cambio histórico que se da en El Salvador a partir del 1 de junio del 2009, donde por primera vez un gobierno de izquierda, con una visión más amplia, con una política de inclusión, da oportunidad, y respetando derechos humanos, da la oportunidad de que la gente pueda asociarse. También hay que analizar que justamente a la entrada del nuevo gobierno empieza a aplicarse los convenios 87-98 que permitían la asociación, la sindicalización de los trabajadores y trabajadoras del sector público. Eso es importante que se analice porque a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué tanto sindicato ahora? Tenemos que hacer ese análisis, somos suscriptores de esos convenios. Hubo incluso una reforma en la Constitución para poder introducirlos y ahora tenemos que cumplirlos. Y este es un paso que se dio con la ratificación de los convenios de OIT al margen de que si era el FMLN el que llegaba, o sea, eso no tenía nada que ver con quién ganaba una elección. La verdad que este proceso fue casi una exigencia de organismos internacionales y creo que independientemente de quién llegara, pues empieza todo en el 2006, ¿verdad? Sí. Y llega justamente a entrar en vigencia en mayo del 2009. Cuando asumimos el ministerio, pues entonces ya nos toca aplicar esa nueva normativa. Hay intentos desde hace mucho tiempo de los trabajadores y trabajadoras del sector público por organizarse, pero siempre esto se había visto frustrado para ellos, ¿verdad? Y se da la ratificación de estos convenios y empieza todo un proceso de solicitudes para poder organizarse. Es así como a estas alturas tenemos 55 sindicatos del sector público, ¿verdad? En lo que nosotros hemos podido trabajar para darle la personería. Estamos hablando, perdón, que han sido autorizados 55 sindicatos del sector público desde que ustedes llegaron al poder. Exactamente, y 45 del sector privado, ¿verdad? 4 confederaciones. O sea, ha sido un trabajo muy intenso desde que llegamos. Yo creo que con este cambio también el ministerio, a mi criterio, debería tener
más apoyo en el sentido de un presupuesto que le permita cumplir esa gama de obligaciones que tiene dentro de su mandato y que estamos tratando con mucho empeño, con mucho esfuerzo de llevar adelante. Por eso es que se da esta situación, pero tampoco, digamos, la efervescencia a la que usted se expresaba al inicio, tiene que también analizarse en un momento de crisis mundial de desempleo. Perfecto. La voy a interrumpir para que continuemos con el análisis después de un corte comercial. Volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Está con nosotros en nuestros estudios la doctora Victoria Marina de Avilés, ministra de Trabajo en nuestro país. Doctora, bueno, me decía, la interrumpí sobre el tema que usted planteaba sobre el contexto internacional, un poco sobre la crisis, cómo está afectando. Yo creo que la crisis está afectando sobre todo a los trabajadores. En América Latina tenemos 16 millones de gente que no tiene empleo, donde la peor parte la están sufriendo los jóvenes en su primera experiencia laboral y las mujeres. No podemos entonces analizar solamente el tema que está ocurriendo aquí sin analizar todo ese entorno. Somos un país eminente consumista, los salarios pues a veces no alcanzan a cubrir nada más que un 38% de una canasta básica y hay una total desesperanza. La gente, todos sabemos que el trabajo implica para el ser humano una manera de poder alcanzar y satisfacer sus necesidades básicas, pero también es el concepto que le permite redefinirse como persona, sentirse como que puede aportar con su esfuerzo a la sociedad, ¿verdad? Desde esa base, pues cuando una persona, un joven, una joven, un adulto busca empleo, no lo encuentra, se desespera o estando trabajando considera que los salarios que tiene son bajos. Entonces todo eso ha ido creando este sentimiento, por un lado. Por otro lado también usted debe de entender que somos una sociedad como muy refractaria al diálogo. Eso ha sido algo que nos ha marcado por siempre. Tratamos de conversar sobre bases de afirmaciones categóricas, juicios definitivos, frases herméticas, conceptos absolutos e inapelables, o todo o nada, lo toma o lo deja. Entonces, el sometimiento o la guerra, eso es lo que ha caracterizado al salvadoreño y a la salvadoreña. ¿Y eso usted lo ve reflejado desde la posición de un sindicato, por ejemplo, desde la posición de un patrono, desde la posición del mismo gobierno? Permítame, incluso creo que esa falta de diálogo nos llevó en un momento determinado a una guerra que todos lamentamos. Yo de parte del gobierno veo mucha apertura, hay mucha importancia. El discurso del señor presidente tomó temas importantes relativos al derecho laboral, ¿verdad? El tema de mejorar las inspecciones, de mejorar los salarios, de crear una fábrica de empleo, aunque toda la gente lo ha creído y él usó un sentido metafórico, pues que es la obligación que tenemos todos de abrir oportunidades de empleo. Porque yo le quiero decir una cosa,
la economía puede mejorar, pero mientras las personas no tengan un ingreso suficiente, ¿verdad?, esta reactivación de la economía no va a ser real ni sustentable. Entonces debemos de poner al centro de todas las políticas de Estado el empleo. Eso es básico. Y eso es lo que no está pasando. Pareciera que se le está dejando al gobierno toda la responsabilidad de la generación de empleo. ¿Usted ve eso de parte de los privados? Exactamente, no de todos, porque tenemos que no podemos absolutizar. Hay muchos empresarios privados que están a tono con los cambios, que si no están de acuerdo con la política o las formas que se conduce, pero por lo menos saben que apostar por la mejora de la gente en este país es una función que trasciende lo personal, es un proyecto de nación y que a todos en un momento dado nos va a dar beneficios, ¿verdad? Hay otros que no, que simplemente se han dedicado a estar de espectadores criticando todas las cosas buenas que se intentan hacer por parte del gobierno en las diversas áreas del quehacer nacional, cuando esto realmente es interés de todos. Se firmó en Ginebra en junio del 2009 un pacto mundial por el empleo, porque sabíamos que esto es lo que más está afectando a la gente en todo el mundo. Y sin embargo, repito, muchos no han querido aportar. El gobierno está haciendo todo lo posible, creando el empleo público. Solo en el tema de educación se han generado 40,000 empleos nuevos. Pero claro, usted también debe pensar que cada año entran 48,000 gentes que quieren trabajar y que no tienen la oportunidad. Mientras nosotros no veamos esto a través de un diálogo tripartito como la oportunidad de sacar adelante el país, la situación va a ser difícil y vamos a ver siempre, a veces con exceso, a veces no, las manifestaciones de la gente que tiene necesidad de mejorar sus ingresos. Perfecto, me interesa que reflexionemos un poco también sobre el caso de los sindicatos. ¿Por qué la reacción que se ha tenido en los últimos días con tanta virulencia también en las demandas laborales? ¿Será que también de parte de los sindicatos ha habido una distorsión del concepto del sindicalismo? Ya lo hemos conversado en alguna oportunidad en el pasado también cuando usted nos visitó, pero quiero que reflexionemos un poco más a la luz de lo que ocurrió la semana pasada, cuando se llegó al extremo de no permitir, por ejemplo, en centros penales cerrar el Instituto de Medicina Legal y dejar que los cadáveres prácticamente se descompusieran en las calles. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ministra, le consultaba en el segmento anterior qué está pasando con algunos sindicatos, si es que no están entendiendo cuál es su papel en esto, y concretamente me refería al caso de lo que ha pasado en el órgano de justicia en el país, con el caso, por ejemplo, el cierre del Instituto de Medicina Legal. ¿Será que en algunos sindicatos también han perdido un poco la perspectiva o tiene que ver justamente con lo que usted plantea de ese sentido tan refractario que se tiene en la sociedad? Bueno, yo creo que todo está afectando, ¿verdad? Decía yo que esa falta de diálogo, que para mí tiene que ser determinante para acercar posiciones. A veces vamos a coincidir en algo, en otros no vamos a coincidir, pero al final vamos a poder hacer una síntesis de aquellas posiciones que nos dividen y poder buscar la mejor manera de acercarnos. A mí me parece que realmente no podemos decir que todos los sindicalistas tienen una visión
y una preparación para conducir de veras a las personas cuando son los líderes de los sindicatos. Yo creo que en el tema de la Corte Suprema pues hubo realmente un desborde, ¿verdad? Estamos claros, lamentablemente nadie acepta los límites, pero la convivencia civilizada los impone, y hay derechos y hay deberes, y esto lo debemos de entender así. Por ejemplo, ellos saben de que hay el convenio 235 y el 251 les dicen que deben de tratar de resolver sus problemas a través de la negociación, de la conciliación y el arbitraje, ¿verdad? Entonces yo creo que es importantísimo para los líderes sindicales la formación laboral, el conocimiento del derecho laboral, que es otro tema que también tenemos que hablarlo. Ha sido por mucho tiempo considerado un tema de segundo orden, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trae eso? La falta de especialización a veces de los abogados que conducen o que orientan a los sindicalistas, no tienen una especialización en el tema, no lo conocen y a veces son malos consejeros. Ahora, yo creo que el peor consejo es la violencia. El mejor consejo es dialogar. Dialogar, eso siempre nos va a llevar a nosotros a obtener buenos resultados. Y aquí cuando dialogamos nosotros no nos estamos poniendo en el plano de los vencedores y de los vencidos, porque al final todos ganamos. Gana una sociedad porque gana estabilidad, gana seguridad, se gana estabilidad laboral, ¿verdad? Y crece, se desarrolla esa sociedad. Yo creo que una sociedad tiene bases muy sólidas cuando es menor la violación a sus normas éticas y jurídicas, y que también es mayor la reacción de la sociedad cuando estas normas se incumplen. Claro. Doctora, y en algunos casos, ¿será que no se está entonces, usted hacía referencia justamente al artículo 235, al convenio decía, y el 251 que tiene que ver con negociación, conciliación y arbitraje? O sea que hay una cadena de procedimientos que se podrían agotar, y en muchos casos no se está agotando esos procedimientos y se va de una sola vez a las acciones de hecho. Exactamente, pero también yo creo que la contraparte, digamos, el empleador, ya sea el Estado, o sea el empleador privado, debe de estar presto a esas reacciones. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si dejamos que estas cosas crezcan, se nos van de las manos, se desborden, entonces tenemos resultados como los que hemos visto. Yo creo que en las instituciones deben de haber mesas de negociación para resolver estos problemas. Y yo creo que eso es un consejo para todos. No debe de haber ese sentimiento que a veces se percibe por parte de los trabajadores como un sentimiento antisindical. No todos los sindicatos, todos los sindicalistas pues son gente agresiva. Hay gente que conoce muy bien la ley, sabe cómo puede lograr algunas prestaciones, algunas reivindicaciones y cuándo no las puede hacer. Entonces yo creo que es fundamental la formación laboral. Nosotros en el ministerio hemos creado justamente una unidad de formación laboral donde los sindicalistas llegan a pedir la interpretación de las leyes, a la interpretación de los convenios internacionales para ir mejorando la conducción de ellos con sus bases. Perfecto, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos quiero leerle ya algunos comentarios que nos llegan por el chat y el Facebook. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, en este segmento, doctora, quiero ir agotando algunos planteamientos en algunos casos y en otros son preguntas específicas. Por ejemplo, Katia María de Santa Ana dice, yo pienso que sí hay ejemplos de sindicatos buenos, pero hay otros que se han quedado en el pasado. ¿Qué hacer para cambiar esa mentalidad? Bueno, a ver si me responde rápido. Bueno, yo creo que efectivamente, yo le podría decir que yo soy víctima de esos sindicatos que se han quedado en el pasado, que quieren obtener todo a fuerza de la violencia, de la agresión y del maltrato de los funcionarios y las personas. Eso lo vive cotidianamente el Ministerio de Trabajo. Si una resolución le favorece, se quedan callados, pero si una resolución no le favorece, empiezan a llegar a insultar a los funcionarios responsables de esas decisiones. Y nosotros en el Ministerio estamos tratando de resolver todo conforme a la Constitución, a los convenios internacionales y a la ley. Lo que pasa es que antes estas cosas no ocurrían así, ¿verdad? Perfecto, vamos a ver, algo más, dice Juan Carlos de San Salvador, por cada detractor usted tiene a muchas personas que reconocen su labor como jurista en materia laboral. Bueno, es un comentario ahí, es un elogio. Muchas gracias. De ahí, vamos a ver algo más, dicen, hay sindicatos a todas luces que responden a ciertos intereses, ¿cómo controlar esto, por ejemplo, en Musiges? Bueno, yo realmente creo de que aquí nosotros estamos obligados a dar las personerías, incluso hay una última resolución de la Sala de lo Contencioso donde limita más la función del ministerio, porque antes nosotros, si estábamos en la constitución de un sindicato, a petición de ellos, pedían la presencia del ministerio y nosotros observábamos alguna anomalía, nos podíamos, según nuestro criterio, abstener de dar la personería. La Sala de lo Contencioso ha dicho, no, ahora usted la tiene que dar porque si no usted está violando la libertad sindical. Bueno, el tiempo dirá quién es el que tiene la razón, pero yo creo que tienen que haber controles realmente. Y lo que dijo la persona que intervino primero, sí me parece que hay excelentes sindicatos. Hay todo un movimiento nuevo que está tratando de sentarse, dialogar, de ser razonables, de saber que el gobierno actual no puede resolver todas las demandas económicas en las expectativas que la gente quiere, pero hay una voluntad política de resolver el problema y es que eso lo deberían de analizar. No podemos dejarnos manipular por intereses extraños, por intereses perversos que están oponiéndose al cambio. Yo creo que los sindicalistas son muy inteligentes, tienen que prepararse para resolver ellos solos según lo que le convenga a la población, pero sin dañar los intereses de otros. Y cuando uno ve tantos reclamos ahora, mucho más que en el pasado, y se lo preguntaba en el corte comercial, doctora, ¿a qué cree que responden? ¿Es que hubo demasiadas expectativas con este gobierno o qué está pasando con el sindicalismo en el país? Porque no se observa con las administraciones del Partido Arena, por ejemplo, lo que se está viendo ahora. Yo creo que se generó de veras mucha expectativa del cambio y hay mucha desesperación porque los cambios lleguen ya. Eso podría ser una razón. Por otra también habrá casos en que hay un manipuleo de algunos sindicalistas, como dijo la señora que habló, que se han quedado en el pasado, que no responden realmente a los intereses de la clase trabajadora, a las reivindicaciones auténticas a que tienen derecho y que la misma Constitución, la ley, los considera y que todo el gobierno sabe que son valederas, que son legítimas, pero a veces es la forma. Yo hago un llamado a los sindicalistas a que se preparen mejor, a que analicen cada caso concreto, cada reivindicación en cada institución y que privilegien el diálogo, hagan que los otros se sienten con ellos. Si no hay diálogo, las negociaciones van a ir al traste y vamos a ver casos lamentables como los que acabamos de observar en esta recién pasada semana. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos leeremos otros comentarios ya del Facebook también para agotar las inquietudes de los cibernautas, doctora. Y bueno, tenemos otros temas en agenda que plantear. Ya volvemos.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Doctora, en el Facebook planteamos de la cantidad de sindicatos que se han autorizado en el último año, digamos, con la administración de ustedes en el sector público, sector privado, y hay algunas inquietudes de los cibernautas. Bueno, vamos a ver, dice Joel Turcios, segan lo que cosechan. Ricardo Navarro, solo así pueden desestabilizar el pueblo porque son con un sindicato ellos, los del frente, se lavan las manos. Luis Alberto López Castillo dice, no sé por qué en una sola institución autorizan hasta 5 o 6 sindicatos, como en la Corte Suprema de Justicia o el sistema judicial en general. Si hacemos cuentas de cuántos componen la dirigencia de cada sindicato y los privilegios que tienen los sindicalistas, no trabajan justificando reuniones de trabajo sindical. Dice, creo que debe autorizarse un único sindicato y que se hagan elecciones transparentes para conformar la directiva. Si no se hace, changoneta la cosa y los resultados están a un paso. Joel Turcios dice, me acuerdo una era cuando El Salvador daba el salvadoreño daba todo de por sí, trabajaba duro y daba más de lo que pedía. Solo así podemos tener un país del que podemos estar orgullosos. Hay más comentarios, pero bueno, quisiera sobre el punto de por qué tantos sindicatos en una misma institución. Porque fíjese que, no sé, no le podría decir si eso favorece o no al movimiento sindical, pero yo creo que no hay un límite. La ley no contempla ni la Constitución un límite para dar o conceder personería a un sindicato en una misma institución. Yo creo que al final esto fragmenta, las reivindicaciones, fragmenta la unidad, y entonces hay un montón de personas que están con sus personerías, pero que no pueden hacer una labor más unida en favor de los otros trabajadores. Entonces yo creo, y han habido propuestas de que se debe de modificar eso, pero siempre hay que consultar. La OIT ya en más de alguna vez lo ha dicho, que es una manera también de coartar la libertad de asociación. Por ejemplo, una institución pública, ¿cuántas personas deben reunirse para poder solicitar ante el Ministerio de Trabajo la autorización para un sindicato? 35. Y hay es un número bajo, ¿no? Es un número bajo, y hay un proyecto de modificación a través del Libro Blanco, que es un compromiso firmado por gobiernos anteriores, que nosotros tenemos la responsabilidad como país para darle seguimiento, que está proponiendo la modificación, que sean 15 personas las que puedan constituir un sindicato. O sea, ese no es un tema que se lo invente el Ministerio de Trabajo, ni es un tema del nuevo gobierno, está la ley. Ahora, nosotros sí estamos comprometidos como gobierno, como país, en respetar el Estado de Derecho, que es el sometimiento de todos a la Constitución y a las leyes que de ella demandan, incluso el poder político, social y económico de este país. Es decir, no hay más sindicatos porque a la doctora Victoria Marina Avilés, en su calidad de ministra, se le antoja que hayan 20 sindicatos más. O sea, es porque la ley a usted la obliga a hacer eso. La ley y es más, es tan sencillo, digamos, el procedimiento que tiene el Código de Trabajo para constituir un sindicato, solo llenar, por ejemplo, las 35 personas, un acta notarial, y el tiempo para concederlo es como de un mes, ¿me entiende? Entonces, nosotros encontramos todo un grupo de personas que desde el 2006 se estaban preparando para crear los sindicatos. Cuando nosotros llegamos, estas personas tenían ya todos los requisitos que la ley exige y los presentaron, y nosotros dentro de nuestro mandato estaba hacerlo, pues. Y quiero decirle que el ministerio, uno de los primeros sindicatos que se constituyó fue uno que está en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el ministerio tenemos 2 sindicatos. La Corte creo que tiene 5, 6, no estoy muy segura, pero así otros tienen 3, otros tienen 4, etcétera. Bueno, yo creo que
el Ministerio de Salud tiene más de 10 sindicatos. Bueno, hay otros comentarios más que nos llegan en el chat. Dice Carla de San Salvador: adelante doctora, se notan sus esfuerzos, su lucha por una mejor relación laboral que tanta hace falta en el país. Alicia Moreno de San Salvador: mi admiración y respeto a la doctora Avilés, de todos es conocida su trayectoria y su entrega al pueblo. Y luego pregunta Alba Pineda de Sonsonate: ¿quién tiene que pasarle la factura a estos malos sindicalistas cuando incurren en delitos? Bueno, yo creo que ahí le toca a la Fiscalía, al órgano judicial, porque incluso nosotros no podemos establecer ninguna sanción. A partir de esa resolución de la Sala de lo Contencioso, nosotros estamos más limitados. Podemos ver situaciones difíciles, pero ellos nos han dicho taxativamente qué es lo que tenemos que revisar al momento de dar una credencial. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que tiene que ser el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, que debe asumir la responsabilidad y su mandato. Perfecto. Una nueva pausa comercial y regresamos con más de la entrevista en línea. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bueno, algunos comentarios que creo que de alguna forma usted ya los ha respondido, pero los leo por el respeto para nuestros cibernautas. Ricardo Navarro, que nos dice: eso es lo más ridículo, que autoricen tantos sindicatos, pero a ellos les conviene, por eso el país está como está, cabeza abajo. Osvaldo López dice: señora Victoria, ¿qué dice la ley laboral para formar un sindicato en una institución de gobierno? Me parece que deberían haber regulaciones en la ley para prohibir más de un sindicato en un lugar de trabajo, así como la contratación de familiares es prohibido por ley. Bueno, hay dos preguntas ahí que creo que podría responder usted, doctora. Bueno, yo creo que efectivamente incluso nosotros estamos solo facultados para dar las personerías, pero toda la regulación del comportamiento, de las sanciones de los trabajadores del Estado ya es visto no por la normativa laboral, sino por la ley de servicio civil. Una ley que a gritos está pidiendo un cambio total porque no está respondiendo a las expectativas de los cambios que se están dando. ¿Y de cuándo es esa ley? Esa ley creo que es de 1950. Del siglo pasado. Sí, 1950. Y es una ley que, le digo, ha dejado por fuera, por ejemplo, a ella le toca toda la jurisdicción de los trabajadores, de los sindicatos del Estado, le toca a ella. Y tenemos que una ley que, por ejemplo, no está regulando el fuero sindical, no está regulando el tema de las federaciones, de las confederaciones, de los permisos sindicales, de las exclusiones que se han hecho a través de la modificación de la Constitución. O sea, tiene mucho vacío esa ley y creo que ya se está trabajando diversas instancias, incluyéndonos nosotros, para crear una nueva ley de servicio civil que realmente esté regulando toda esta situación. Lo que él decía, el compañero, bueno, realmente yo creo que haya tantos sindicatos así, con menos cantidad de personas para constituirse, mi personal criterio es que no le favorece al movimiento sindical. Al final de cuentas, ¿qué podría ser mejor? ¿Establecer porcentajes y no números? Podría ser de números y de porcentajes, pero digamos, de alguna manera, no me estoy refiriendo al número, sino me estoy refiriendo a la cantidad que no está limitada en la ley, ¿verdad?
porque a veces eso dispersa las reivindicaciones que cada organización tiene. Pero digo, es un criterio muy personal en aras del fortalecer el mismo movimiento sindical. Bueno, José Roberto Gavida dice, por favor y con todo respeto, pregúntele qué proyecciones de acción tiene el Ministerio en aras de volver una realidad práctica la sugerencia de un discapacitado por cada 25 empleados normales en una empresa. Una discapacidad es un acto fortuito que le puede pasar a cualquiera, dice, y en nuestro país entrar en discapacidad equivale casi a una muerte civil. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy tenemos también una Secretaría de Inclusión que con mucha sensibilidad a este problema está haciendo sus mejores esfuerzos para trabajar y exigiéndonos a todos los que estamos en el tema laboral dar lo mejor de nosotros para eso. Yo le voy a contar dos cosas. Nosotros tenemos tratando de mejorar digamos, el tema de la gestión pública de empleo. Ahí a través de bolsas de empleo, a través de ferias de empleo, tratamos de motivar tanto al empleador como al trabajador para que se acerquen, se les ayuda a hacer currículum. Tenemos gestores de empleo que van a las empresas a ver cuáles son las necesidades, cuáles son los perfiles que necesitan. Y quiero decirles, no es mucho, pero en este lapso hemos logrado contratar hasta noviembre del año pasado 180 discapacitados. Hay algo que a mí sí me satisface como persona, es que de parte de los patronos yo no veo un sentimiento de incumplir esta ley de equiparación de oportunidades. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué no se ve que Porque a veces, por ejemplo, son los perfiles que ellos necesitan, a veces las formas, porque también no, como sociedad no estamos respondiendo a las necesidades de los discapacitados en cuanto a la movilización de ellos mismos, los buses, las calles, los accesos a los, digamos, a los edificios, a los lugares de trabajo, todo eso está realmente afectándolo. Pero yo creo que con ese interés que la Secretaría de Inclusión Social está poniendo en este tema y en el tema de las personas de la tercera edad, vamos a salir adelante y por supuesto que aquí tengo que reivindicar el interés también de muchísimos patronos por cumplir la ley. ¿Cuántos inspectores tienen a nivel nacional ustedes desplegados? Nosotros hemos aumentado a 207 los inspectores. ¿Cuántos tenían antes? Habían 150. También se están capacitando permanentemente en la legislación laboral, en la forma de abordar una inspección. Estamos luchando por la integralidad y la polivalencia del inspector, o sea que el inspector que va a vigilar el cumplimiento de deberes laborales puede también revisar los sistemas de la salud ocupacional para evitar esa duplicidad de esfuerzos, los costos que tienen para el ministerio y a veces las quejas de las empresas que dicen que se sienten acosadas por el ministerio porque un día llega un inspector a ver cumplimientos de los derechos de los trabajadores y el día siguiente llega un inspector, quiere ver, por ejemplo, la luz, los sonidos, la calidad de agua que se está tomando. Entonces ellos dicen, nos sentimos acosados. Pero yo creo que los patronos no se deberían de sentir acosados por el ministerio porque estamos haciendo una nueva gestión, una nueva forma de gerenciar la cartera de Estado con mucha transparencia, con mucha honradez, honestidad y sobre todo compromiso. Yo creo que la relación laboral armoniosa nos favorece a todos como país, entonces ellos deberían de sentirse satisfechos de que tienen alguien que les puede apoyar, que les puede decir, estas cosas se deben de hacer así, usted debe respetar, por ejemplo, las horas de trabajo de los trabajadores, usted debe respetar las jornadas, usted debe pagar a tiempo los salarios, etcétera. Bien, hacemos otra pequeña pausa y volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctora, por acá nos está llegando un comentario de Salvador, Guatemala, y dice: señora ministra, ¿por qué se están violando más los derechos de los empleados? Este mes no nos han pagado y ustedes, bien, gracias. Bueno, lamentablemente el cibernauta no dice en qué instituciones que no les han pagado y cuál es el problema, pero en todo caso, ¿ustedes actúan de oficio en esto cuando se dan situaciones como esas o qué hacen, digamos, en sector público? Bueno, y el sector público, como le repito, no nos toca a nosotros, pero sí podríamos hacer un acercamiento a la institución. No es el Ministerio de Trabajo, porque ahí sí yo estoy pendiente de que se les pague en su fecha exacta, porque yo sé lo que significa el salario para una familia, para un trabajador. Sí, lamentable él no dice de qué lugar y eso. Pero sería bueno que él dijera para ver, movilizarnos. Hay una Secretaría de Asuntos Estratégicos, donde está el don Jato Asbun, donde está Antonio Morales Carbonell, que están haciendo, y sobre todo el licenciado Morales Carbonell, que es el responsable de este tema, es un hombre muy comprometido que está tratando de mejorar este tipo de situaciones y con quien se podría hablar esto. Perfecto. Bueno, William Escobar a través del Facebook dice: un cordial saludo y mis felicitaciones a la señora ministra, ejemplo de mujer salvadoreña. Mi pregunta es: ¿por qué el Ministerio de Trabajo no hace uso de las redes sociales, por ejemplo el Facebook, para publicar las oportunidades laborales o tener un contacto más directo con la población? Bueno, habla del aprovechamiento de las formas de comunicación. Bueno, en primer lugar quiero decirle que en este año que ha recién pasado hemos tratado de mejorar el servicio, las prestaciones a los trabajadores. Hemos abierto delegaciones, 7 delegaciones más, para estar en más contacto con la población en San Vicente, en Chalatenango, en Cojutepeque, en Morazán, en Cuscatlán, en Cabañas, y justamente es para eso, para estar en contacto con las necesidades de la gente. Sí tenemos una red, pero esa figura del Facebook no la tenemos y vamos a hacer todo lo posible por abrirla, aún con los costos. Yo le digo, tenemos un presupuesto muy bajo, pero espero que la cooperación internacional está muy decidida a ayudarnos y nos podría colaborar en este tema. Lo vamos a proponer como un proyecto. Yo creo que tiene toda la razón la persona que ha escrito eso, y vamos a tratar de mejorar en la medida de nuestras posibilidades la comunicación con la población. Doctora, en el marco de los tensionamientos laborales que hemos observado en los últimos días, quisiera saber cuál es su opinión en torno a cuál es el papel que está desempeñando el Consejo Económico y Social, el CES. Bueno, y hablando del diálogo, creo que ese es otro espacio muy importante, un espacio muy democrático que con muchas dificultades está queriendo consolidarse, pero que a veces las mismas fuerzas del no cambio impiden que esto se haga. Las alianzas perversas a veces entre gente que no quiere que el proceso avance y otros que no están muy claros en cuál es el mejor destino de este país, se aferran para que no avance. Pero sí creo que es un espacio que hay que ayudarle a fortalecerse, a consolidarse, porque esto también ayudaría de alguna manera a romper con esas tensiones cotidianas que tiene la población salvadoreña. Hay otro punto que me interesa sobre cuando usted habló del número de inspectores que tienen en este momento desplegados a nivel nacional, y hay un informe que leí, que entiendo que es del ministerio, donde hablaba sobre el tema de denuncias. ¿Cómo está en términos proporcionales lo de la denuncia? ¿Hay incrementos, hay disminuciones? ¿Qué es lo que está pasando sobre el tema? Bueno, yo creo que denuncias siempre hay muchas. Nosotros, por ejemplo, un total de enero a noviembre del 2010, hicimos 22.271 inspecciones a nivel nacional. Y las denuncias son más de 5.000, 7.000 denuncias que llegan por casos concretos. Por ejemplo, cuando ya se ha dado, a veces la inspección se hace de una manera preventiva, pero cuando ya llega la denuncia ya hubo
de una manera unilateral la violación a un derecho laboral, por ejemplo, el pago de salario, el pago de horas extras, el reconocimiento a los derechos de la mujer embarazada, etcétera. Estas denuncias siempre están llegando al ministerio y siempre se están resolviendo de la mejor manera, con la eficacia y eficiencia que el caso merita. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, nos quedan 2 segmentos, doctor, y me interesaría que habláramos en los minutos que nos restan sobre un poco las perspectivas de trabajo del ministerio que usted está gerenciando en este momento. Para 2011, por ejemplo, ¿cuáles son un poco las prioridades que ustedes tienen? Bueno, en primer lugar, el tema de la inspección. Hablaba de la inspección integral, que es un proyecto que tenemos ya un plan piloto para hacerlo. Habida cuenta también que el 13 de mayo de este año entra en vigencia la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, donde aquí sí va a ser a nivel nacional nuestra participación, porque no solo vamos a supervisar los lugares de trabajo del sector privado, sino también del sector público, ¿verdad? Entonces hemos estado capacitando a muchos colaboradores, tenemos 236 nuevos comités de salud ocupacional y se han reacreditado 376. Yo creo que este trabajo va a ser un trabajo bastante serio, es un trabajo muy novedoso y que realmente va a garantizar mucho más la salud del trabajador en los lugares de trabajo. ¿Eso qué implicará para las empresas, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, capacitación, acreditación, inversión, ¿verdad? Porque aquí vamos a regular digamos, el medio ambiente laboral, si hay contaminación sónica, los niveles de luz, si hay botiquines, la forma en que se realiza el trabajo. Bueno, el convenio habla hasta de las sillas que se van a usar, las sillas ergonómicas y todo. Claro que esto va a ir con el tiempo, pues, porque sabemos que no estamos preparados ni económicamente para hacerlo. Pero hay toda una conducción del ministerio para que las empresas puedan responder, porque también hay sanciones. Hay sanciones tanto para la empresa que no cumple, como para el trabajador que no se somete a esto. Y antes de esto habrá un esfuerzo, una campaña educativa para... Nosotros tenemos ya desde el año pasado trabajando en estos temas. Tenemos colaboración internacional de Canadá, que nos ha ayudado mucho en el tema. Y creo que también la cooperación internacional está muy interesada en fortalecer esta área del Ministerio de Trabajo, como lo ha hecho con la intermediación, ¿verdad? Tenemos el proyecto de Renace-Empleo, que es lo que yo le decía, el acercamiento de las ofertas y las demandas de las partes para luchar por la obtención de un trabajo decente, porque en el corazón de toda nuestra política está el trabajo decente, aquel que permite la promoción de un empleo para hombres y mujeres en condiciones de equidad, de libertad, de seguridad y de protección social. El trabajo decente ustedes lo definen a partir de un perfil establecido. Es decir, es un concepto que a partir de 1999 lo maneja la OIT, ¿verdad? Pero donde se miran las 4 grandes áreas: el empleo, el trabajo, la protección social y la seguridad social. Ese es un trabajo decente y, por supuesto, donde
donde el ingreso también debe ser suficiente. Lo que se trata integralmente es de mantener, digamos, que la persona se sienta satisfecha, ¿verdad? La dignidad de la clase trabajadora, la dignidad del trabajo, la dignidad del empleo. Y en términos generales, ¿usted ve algún nivel de receptividad del sector empresarial, de todos los sectores involucrados en esto? Poco a poco, poco a poco. Yo creo ¿Cree que se va generando cultura? Hay muchas empresas que sí están generando cultura y a veces es ahí donde nosotros decimos, bueno, ahora hubo este mes menos denuncias. ¿Por qué? Porque las empresas están sintiendo también que si no es por una convicción propia, si no es por un sentimiento de solidaridad, es por una conveniencia que están cumpliendo con la ley, porque usted sabe que solo una justa relación laboral fundamenta la paz social y eso debe quedar muy claro para todos. Nosotros no nos estamos inventando nada. Son luchas que vienen, como le dije, desde 1920 en los trabajadores y que ahorita se están consolidando, digamos, de alguna manera en un gobierno de izquierda que tiene mucha apertura y mucho respeto por la clase trabajadora, pero también la clase trabajadora debe responder a este momento histórico, no desesperarse, saber que todo implica un sacrificio porque hay una voluntad política creciente de que la situación para los más necesitados cambie. Doctora, ¿y usted no ha observado si ha habido, luego del inicio de la crisis económica en el país y a nivel mundial, un aumento en el tema de denuncias por abusos, en el tema de derechos laborales? Por supuesto. ¿O no ha ocurrido esto? ¿Cómo no? Ha ocurrido porque generalmente y es en el tema salarial, en el tema de cumplimiento de las prestaciones salariales, por ejemplo, el pago de horas extras, el pago de aguinaldos, la retardación, como decía usted, del pago de salarios. Porque muchas empresas, muchas, no todas, tienen la percepción que bajando los costos ellos ganan más, hay más productividad y eso no es cierto. Un trabajador satisfecho con su salario, con el respeto a su dignidad, produce más en una empresa que un trabajador que se considera maltratado. Bueno, hay una teoría, incluso un planteamiento, Naciones Unidas ha reiterado a través del PNUD, por ejemplo, en los estudios sobre la necesidad de que la productividad de una empresa no descanse necesariamente en los bajos salarios, sino en la capacidad y en la calidad que ofrezca, ¿no? Yo creo que eso, si hay algo que me ha llenado de mucha satisfacción es la lectura de ese último informe, porque justamente yo creo que desde que se dieron las políticas contracíclicas, el gobierno ha estado muy claro en eso. Reivindicar a los que siempre han estado abajo, los que no han gozado de los beneficios del desarrollo, la inversión social, 820 millones este año para estas personas, 80 millones que se invirtió el año pasado en protección social para la gente más necesitada. Yo creo que esto tenemos que analizarlo sin apasionamientos y saber que no es fácil un cambio tan radical como la gente esperaba, pero que se están dando pasos acertados para ello. Perfecto, vamos a la última pausa comercial y volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, hay un par de comentarios o preguntas que nos llegan a través del chat. Claudia Artiga de Antiguo Cucatlán dice, habemos personas que haciendo el mismo trabajo que otros con el mismo cargo no nos pagan igual, que se puede hacer. Y luego dice Juan Antonio Murcia en San Salvador,
¿Qué le diría a la empresa privada para que invierta y no cierre empleos? Dos cosas distintas. Bueno, en primer lugar, yo quiero decirle que hay un principio en derecho laboral que hay igual trabajo, igual salario. Yo creo que esas deben de ser las políticas de empleo, deben de ser políticas con equidad, debe estar reglamentado esa situación para no ver esos desniveles de gente que realmente está haciendo el mismo esfuerzo y está ganando menos. Pero como digo, esas políticas deben ser elaboradas en la empresa, siempre por supuesto nosotros cuando son empleados privados, nosotros podemos inspeccionar ese tipo de cosas porque hay una violación, ¿verdad? Y en cuanto a la empresa privada, yo creo que es tiempo ya de que se involucre en este proceso de cambio, manteniendo las posiciones ideológicas que ellos quieran, pero es que esto ya no es ideológico, es una situación que clama por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y que a ellos les conviene realmente tener lugares de empleo donde haya armonía laboral, donde haya respeto. El concepto de trabajo decente también debe estar en el corazón de las empresas. Yo creo que debe haber un sentido de solidaridad para con los que necesitan. Quiero volver sobre el punto en términos de cuando hablamos un poco sobre las denuncias que ustedes han dado trámite en el Ministerio de Trabajo y saber qué tipo de denuncias son las que son más recurrentes, digamos, y en el esfuerzo en términos monetarios, ¿cómo se ha traducido esto? Bueno, yo creo que le decía yo que las prestaciones que más reclaman el pago de salarios, el pago de horas extras, el pago de aguinaldo, los reconocimientos a las prestaciones de las mujeres embarazadas. Nosotros, le digo, este año hemos logrado devolver a través de las conciliaciones más de $1.473.000 a los distintos trabajadores que han buscado al ministerio para resolver sus problemas. Yo creo que eso es sumamente importante. Es decir, eso indica de que en los casos en los que interviene el Ministerio de Trabajo y en este caso el empleado tenía... El empleado le asistía la razón y había también por parte del patrono una voluntad de arreglar, digamos, armónicamente la situación sin poder pasarlo a los tribunales, sino que fueron, digamos, arreglos, conciliaciones que se hicieron en sede administrativa del ministerio. Y comparativamente hablando a administraciones pasadas, ¿eso ha ido cambiando, doctora? Sí, porque la vez pasada, en la gestión pasada, lo más que se había logrado eran 250.000, 450.000 y nosotros hemos logrado, digamos, que llegue a las manos de los trabajadores más de $1.473.000. Y hoy no es que el Ministerio de Trabajo haya cambiado su visión de favorecer más al trabajador. No, lo que pasa es que también mire, la verdad que el trabajo del ministerio debe ser integral. El ministerio no solo debe verse como el ministerio que está dando personerías a sindicatos, porque eso también sería que no es cierto. El ministerio está trabajando por mejorar, por ejemplo, los lugares de recreación para los trabajadores, los centros de recreación de los trabajadores. Estamos creando la unidad de género, la transversalidad del VIH-Sida en el trabajo, cómo las personas portadoras del virus pueden ser aceptadas y no discriminadas. Estamos trabajando con el trabajo de los migrantes, que es un tema muy importante para nosotros, la erradicación de las peores formas del trabajo infantil, el trabajo de las mujeres, la inclusión de las empleadas domésticas en la cobertura del seguro social, un tema que fue muy controversial porque fue tan pésimamente manejado. No se trataba realmente de sindicalizarla, ni mucho menos, sino que tuvieran una cobertura, porque son personas que realmente a veces están olvidadas en los centros donde trabajan, en las casas. Perfecto, se nos agotó el tiempo. Doctora, quiero agradecerle que haya compartido con nosotros. Muy amable. Gracias. Bien, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Le invito a que mañana nos acompañe. Estará un experto de la FAO. Vamos a conversar sobre el tema de crisis alimentaria. Para este año se advierte que viene crisis alimentaria, lo que implica mayor costo en los productos de consumo para la población. Y bueno, es importante informarse al respecto. Nos vemos mañana a la misma hora.